Eh, yo quiero agradecerle a Julián la oportunidad única de agradecerle con mi presencia acá a Juan Carlos Figueroa Casas, a quien todos tanto apreciamos, y hacer un pequeño diálogo con él en base a 3 o 4 preguntas y que él nos cuente cómo fue la historia antes de que existiera la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Juan Carlos, ¿estás con nosotros? Bienvenido, Juan Carlos. Estoy con ustedes y los voy a estar por mucho tiempo. Bueno, ¿por qué este es el Congreso número 50? ¿Cómo empezó la historia de estos congresos, Juan Carlos? Bien, hay que remontarse hacia atrás para ver cuándo comenzó y cómo se formó una entidad que comienza después de los congresos, que es la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. En realidad, en este recorte obtenido de la Semana Médica, que en estos años era un conocido semanario, hay una citación para una asamblea, un congreso encabezado por el profesor doctor Raúl Bacareza de enfermedades respiratorias, encabezada por la tuberculosis. En realidad la asociación se llamaba entonces, el congreso se llamaba entonces Congreso de Fisiología, y era compuesto por numerosos dispensarios, casas de salud, hospitales del Valle de Punilla y diversas otras entidades. No existía en ese momento una entidad que le diera el tramado sólido, la atención necesaria para unir a estas personas y organizar actividades, nada más que el Congreso. Entre los congresos, que eran cada 2 años, la actividad era solamente de lugares locales. 3 líderes encabezaron estos movimientos en Buenos Aires, Córdoba y Rosario. En Buenos Aires, el profesor Raúl Bacareza, el Gumercindo Sayago en Córdoba, y en Rosario en 1951 el doctor López Bonilla. Fueron los 3 primeros presidentes de los congresos de fisiología en ese momento, pero le dieron un impulso tan fuerte que duró años, y allí está la lista de todos los presidentes desde el año 47 hasta el 97, cuando se fundó la asociación. Es por eso que primero se forman los congresos y luego esta asociación que tan estrechamente nos une. Como puede verse, esta entidad empezó a transitar su camino por la tuberculosis, pero sería bueno mencionar que en el año 1957, bajo la presidencia de Tomás de Villafañe y Lastra, cambió el nombre. Fue el primer detalle, se cambió el nombre por Fisiología y Neumonología. Eran los congresos de Fisiología y Neumonología. Y contanos, Juan Carlos, ¿cómo fueron estos congresos? ¿Cómo se juntaba la información? ¿Cómo se diseminaban después las cosas que se presentaban en ellos? Estos congresos, que eran cada 2 años, tenían particularidades. No eran muy concurridos, no eran muy puntuales. Las presentaciones distaban de tener la claridad que se obtiene con los instrumentos de hoy, pero juntaban un cierto número de gente que se dedicaba a la fisiología. Pero se registraban todas las actas que ustedes pueden ver en este estante, en algunos casos con letras doradas, en otros casos con simple cartulina, pero eran enormes volúmenes de todas las ponencias registradas. Y tenían tradiciones, como por ejemplo un discurso en la escena de clausura final del doctor Oscar Cortato, que en un humor quizás disparatado amenizaba esos encuentros y eran sumamente esperados. O sea, había su parte científica y una parte amistosa y cordial. La asistencia no era extraordinaria, pero se mantenía a lo largo del tiempo. En resumen, hasta 1993, yo diría que había una rica historia de los congresos de fisiología y neumonología. Los congresos se hacían regularmente, cada 2 años. Se registraban todas las ponencias y las actas reflejaban estrictamente las presentaciones enviadas. El secretario de actas del Congreso ganaba prestigio si cuanto menor era el tiempo que tardaba en
publicar las actas luego del Congreso. Bien, ¿y qué desafíos fueron surgiendo a lo largo del tiempo, Juan Carlos, con estos congresos y los espacios intercongresos? Sí, los congresos tenían esta característica que mencioné, pero también tenían peros, allá para los años a los cuales me voy a referir. Primero, el intercambio y la actividad entre los congresos era escasa, la comunicación precaria. No había actividades organizadas entre los distintos, solamente las actividades locales. Las enfermedades respiratorias habían experimentado además un fuerte cambio de su espectro y la orientación de los especialistas, que yo llamaría sub-20, o sea, debajo, alrededor de los 50 años, requería algo más que el tratamiento de la enfermedad madre que les había dado lugar a los congresos. Y también hay que mencionarlo, el interior de la Argentina se sentía un poco postergado por un fuerte centralismo de la capital federal. También había una cierta tensión entre los principales centros para ser realista, de la capital federal, para tener un equilibrio en la conducción de la nueva sociedad que se propuso. Esta es una foto del doctor Aquiles Roncoroni, que en realidad a quien se le ofreció la presidencia muchas veces y todas la rechazó porque decía que esto era para personas más jóvenes, pero que lideraba con la imposición de temas como el equilibrio ácido-base, el método de Astrup, el aparato de Van Slyke, etcétera, la ventilación mecánica, los temas que se trataban. Y así se hicieron numerosas sesiones preparatorias. Hubo la primera reunión en la cual yo diría que se empezó a conversar de la posibilidad de crear una asociación, de aquí la historia, fue en octubre de 1933. Hubo intensas conversaciones de este grupo sub-20 que menciono. Estas prosiguieron en el 1995, cuando el doctor Mosca se dio un buen espacio en el Hotel Morral Plaza y nos reunimos 40 personas con el objeto de darle forma a esta asociación que fue sumamente discutida. Y he tomado las fechas clave para que queden como hitos históricos en realidad de nuestra asociación que tanto queremos. El 16 de junio de 1996, luego de un curso en el Hotel Plaza, se nombró una comisión para que elaborara de 19 personas que están allí mencionadas, que era para elaborar el estatuto, redactar el estatuto y recoger impresiones. Eso fue hecho y enviado a las diversas asociaciones, a los diversos grupos, las sociedades de Rosario, de Córdoba, etcétera. Y en junio y septiembre del 1996 hubo una primera reunión en los hoteles Plaza y Panamericano donde se empezó a elaborar el estatuto. En septiembre del 96 enviaron cartas con invitados a todos los neumonólogos registrados en la Argentina y en ejercicio, y entre septiembre a diciembre de 1996 se recibieron opiniones y propuestas de todo calibre, de casi todas las sociedades, comparación con sociedades hermanas que tenían su estatuto. Ese era un ejemplo de una carta de la que se enviaban, en realidad fue una forma realmente múltiple. En diciembre del 96, el 11 de diciembre, una reunión ícono que fue en el Hostal del Lago, en los bosques de Palermo, y en la que hubo ya 84 personas, inclusive registramos su asistencia, y en las cuales se discutió artículo por artículo, inciso por inciso, todos los detalles del nuevo estatuto. En realidad, si el presidente debía durar un año, si debía durar 2, si los congresos debían ser anuales o bianuales, cuál era el papel del presidente electo, en fin, todo. Realmente duró mucho tiempo la reunión, pero el resultado fue sumamente satisfactorio. Y de marzo a agosto del 67, 2 nuevas reuniones en el Hospital Ferrer y otra en el Hotel Plaza del Comité de Redacción del Estatuto se hizo para divulgarlo y proponerlo en la red extraordinaria. Fue realmente una propuesta que vino desde las bases. Ahí están las personas que asistieron a esa reunión del Hostal del Lago y seguramente muchos se van a reconocer en este listado. Yo me gustaría, pero esta es auténticamente la hoja, que son 84 personas
que se habían registrado en esta reunión, y todas emergentes, y todas hablaron. Aquí hay otra carta en la cual ven las firmas, también, entre otros, del doctor Julián Stilusi, invitando a los neumólogos argentinos a participar. Realmente fue un movimiento que provino desde las bases y que logró resultados que yo diría sumamente satisfactorios. Y entonces, ¿cuáles fueron los principios esenciales, Juan Carlos, que se establecieron y que permitieron llevar al consenso para formar nuestra asociación tan querida hoy, con tantos años ya de funcionamiento? Bueno, la sociedad, crear una sociedad verdaderamente federal y abierta, con alternancia en la conducción por las distintas regiones del país, y que llevara a cabo una permanente actividad de actualización, intercambio y educación. Eso fue casi 40 años después, aproximadamente, de la constitución de los congresos. Adoptar una denominación abarcativa que mostrara el cambio que había operado en la medicina respiratoria. Y además, también tratar de mostrar nuestro respeto y agradecimiento a la fisioneumonología. Entonces, queríamos seguir vinculados, pero queríamos un cambio renovador, sobre todo para los acontecimientos que habían ocurrido en la medicina respiratoria. Y finalmente, en octubre del 97, en realidad el 11 de octubre del 97, se realizó el Congreso de Neumonología en Santa Fe, cuyo presidente fue el doctor Marcos Santalinsky, y el 11 de octubre, en asamblea extraordinaria, convocada al efecto, se fundó la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Además, se aprobaron sus estatutos leídos punto por punto, luego de esa costosa elaboración, y se eligió la primera comisión directiva. Los congresos mantuvieron el número secuencial, reconociendo continuidad con la tarea que se había iniciado en 1997. Eso, diría, es la historia hasta acá, hasta que se fundó. El resto, lo que pasó después, se lo va a contar Ana. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Y ahora veremos qué nos cuenta Ana, cómo siguió todo esto. Pero te agradezco enormemente tu presencia con nosotros.